Ahora continuaremos con la resolución de ejercicios. Vamos a continuar con planteamiento de problemas de ecuaciones asociadas a las de primer grado. En este nuevo problema nos manifiesta lo siguiente. Un analista recibe un salario base mensual más una bonificación fija por productividad. Si al salario total se le descuenta un 10% por aportes y el ingreso neto mensual resulta ser de $1,260, sabiendo que la bonificación que le brindan es de $180, determinemos cuál es el salario base. Entonces, volviendo a replicar lo de un problema anterior, hay que partir de definir una incógnita. ¿Y cuál es esa incógnita? Pues precisamente lo que nos pregunta en este problema. ¿Cuánto es el salario básico de esta persona? No sabemos cuánto es, lo denotamos con una forma simplificativa y esto lo podemos decir que es X. No sabemos cuál es el valor de este salario base. Hay que tomar en cuenta que a esta persona recibe su salario base, llamémoslo así, tenemos un salario base, pero según el problema también le dan una bonificación fija, entonces a esto habría que sumarle una bonificación por productividad, pero le descuentan un 10% por aportes, bueno, menos los aportes. Bueno, y al final de cuentas, ¿esto a qué es igual? Esto significa que es igual a su ingreso neto, al dinero que efectivamente él recibe al cumplir su mes de trabajo. Entonces, todo lo que hemos escrito en palabras, vamos a ponerlo en forma simbólica. ¿Por qué? Porque al salario base que nosotros tenemos hay que sumarle una bonificación. Entonces, al salario base, ¿cómo lo conocemos? Pues es X, porque no sabemos precisamente cuál es, ¿no? El salario base lo desconocemos, es X. ¿Qué más conocemos? Una bonificación, pero en este problema sí nos dice que la bonificación es un valor directo, es un valor de $1,260. Perdón, la bonificación es de $180. Por lo tanto, le sumamos $180 menos, hay que restar lo que nos descuenta, los llamados aportes. Y en el caso de los aportes nos dice que, ojo, es un 10%, pero es un 10% del salario total, es decir, es un 10% de todo el dinero que en principio él recibe. ¿Cómo lo representamos esto? Pues el 10% se lo puede escribir como una fracción, como 10 sobre 100, eso es un 10%, y a esto tendríamos que multiplicarle de su ingreso total. Pero ojo que su ingreso total viene de dos fuentes, del salario base, que es X, más la bonificación, que también es un dinero que recibe, de 180. Y al final de cuentas, todo esto tiene que ser igual a su ingreso neto, lo que efectivamente recibe según el problema son $1,260. Y ese es el planteamiento de nuestro ejercicio. Ahora, lo que nos queda pendiente es el manejo de su resolución. Primero, vamos a simplificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tomémoslo acá, este es X más 180. Bueno, acá se puede simplificar esto con esto la décima y me quedaría menos en fracción X más 180 y todo eso dividido para el 10 que nos había quedado sobrando ya del paso anterior. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 1,260. Y nuestra tarea es resolver precisamente la ecuación. Pero cuando vimos los ejercicios previos, habíamos dicho que si tengo fracciones, lo que tenemos que hacer es encontrar algo llamado el mínimo común múltiplo. Y eso es lo que efectivamente vamos a hacer. Como estos dos elementos no tienen ningún denominador, es como asumir que en cada caso están dividiéndose para uno. Y el mínimo común múltiplo entre el 1 y el 1 y el 10 es precisamente el 10. Al dividirlo, nos quedaría 10 que multiplica tanto a la x, es decir, 10 por x, más 10 que multiplica al otro numerador, que es 180. Y en el último caso, nos quedaría el menos, siempre cuidado con el signo menos, 10 para 10 que es a 1. 1 que multiplica lo de arriba, 1 que multiplicará en teoría a x más 180. ¿Listo? Y esto es igual todavía a los 1,260. Bueno, hagamos operaciones respectivas. Sabemos que 10 por x es 10x. 10 por 180 nos daría 1,800. Acá salen cambiado de signo como menos x y menos 180. Bueno, ¿y qué pasa con este 10 que está en el denominador? Pasa al otro lado a multiplicar directamente a 1,260, lo cual nos quedaría
como 12.600. Y ya no tengo denominador y ya estamos en capacidad de resolver esta ecuación. Bueno, queda en el primer lado 10x menos x, que ya nos quedaría sencillamente como 9x. En tanto que en el otro lado tendríamos al 12.600 y deberíamos pasar con estas operaciones con la transposición de términos. Por lo tanto, debería pasar como menos 1.800 y por otro lado como más 180. Calculamos esto. El primer miembro ya es 9x, en tanto que en la segunda parte, si lo calculamos, nos quedaría una respuesta de 10.980. Finalmente, al hacer el despeje de la variable, nos quedaría 10.980, lo cual está dividido para el número 9. Que si lo calculamos, podemos concluir que x es igual a 1.220. ¿Qué era x? El salario base, y es la gran pregunta del ejercicio. ¿Cuál es el salario básico sin tomar en cuenta la bonificación que le dan y demás que nos comentaba en el problema? Ese sueldo debería ser de $1.220. Pues bien, de esta manera hemos culminado con otro ejercicio donde hemos visto la valía y la aplicación de la ecuación para resolver un problema asociado al ámbito, por ejemplo, de la administración. Repasemos la forma en la que le hemos planteado y sobre todo los mecanismos de resolución que hemos aplicado para llegar a su última solución.